Hola, hola, buenas tardes, bendecidos días en la tierra para todos. Bueno, saludos a todos los que estén viendo este video, los que vayan a verlo en algún momento. Estoy muy contento de charlar hoy con Gerardo Curio. Realmente es una emoción enorme para mí en un momento tan bisagra para la humanidad, en un momento realmente donde las frecuencias se transparentan y es muy importante integrar la información de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Por eso me encanta Gerardo, no solo por la información espectacular que tiene, hoy lo van a escuchar, lo que trae es único, es inédito, sino por la frecuencia y la integridad, la coherencia de la persona, porque es a través de eso que podemos ver, ¿no? Más allá de la historia de cada uno es cómo estás ahora eh, vibrando, asumiéndote en coherencia. Así que bueno, una alegría. Vamos a estar hablando de este momento planetario, de los recuerdos de Gerardo con el maestro. Siempre que nos refiramos al maestro, vamos a estar hablando de Jesús, por supuesto. Así que ahí está, Gerardo, te voy a aceptar. Hola Gerardo, buenas tardes. Marcelo, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de poder compartir con vos una charla, Gerardo. Realmente muchas gracias. Realmente un placer. Gracias a vos por la invitación. Por favor, sé que estás con mucha labor de comunicar, de dar talleres, formaciones, así que realmente gracias por este espacio y si te parece, vamos entrando en temas, porque no es un tema, siento cómo podemos ir hilando el propósito por el que estamos acá, cómo se relaciona eso al Maestro Jesús como genetista, y vos traes una información muy particular respecto a esto. Entonces, si te parece, voy a empezar, si querés, preguntándote, bueno, ¿cómo empezás a recordar? Si sentís cómo empezás a recordar en esta vida tu propósito, qué relación tiene con esa vida con el Maestro Jesús. ¿Y por qué ahora, no? ¿Por qué en este tiempo Gerardo Curio, que sé que recordás hace años, sale, ¿no? Como se habilita esta información y bueno, lo trascendental de este momento en relación a esa información que vos recordás, Gerardo. ¿Te parece arrancar por ahí? Sí, señor, totalmente, cómo no, un placer. Bueno, Mm. ¿cómo llega a Gerardo esta información? Bueno, esta información llegó a Gerardo hace un poquito más de 40 años. En realidad, Gerardo lo intuyó siempre. Me gusta así hablar en tercera persona, ¿no? Porque es uno de los tantos personajes que la conciencia de Gerardo está trabajando, está experimentando, está trayendo aquí a este lugar. Así que Gerardo es un ser que ha experimentado desde nacimiento los viajes astrales. Siempre. Fue lo más normal, lo más común para él. Se le dio completamente natural. Le llevó un poco de tiempo comprender desde muy chico qué era lo que le estaba sucediendo. Por suerte lo comprendió rápido. Tuvo muy buena guía, porque la verdad es que hay que decir eso. Tuvo una muy buena guía, buenos maestros, grandes líderes espirituales que están al lado de todos nosotros, no de Gerardo, sino de todos nosotros que están ahí esperando cuál es el momento en que nosotros decidimos realmente pegar el salto, generar un cambio de vida y demás. ¿Por qué Gerardo de tan chico? Cuando normalmente a lo mejor tenemos que esperar muchísimos años, ser adultos y demás como para comprender, no para entrar en un camino, porque muchas veces la gente me dice, ¿por qué vos de tan pequeño y la gran mayoría de grandes, no buscando un camino? La diferencia es que Gerardo, bueno, vino haciendo este camino durante muchísimo tiempo acá. Mucho, no solamente como Gerardo, sino como muchas existencias. Por eso parte de este convenio que Gerardo tiene con estos seres maravillosos que son los que nos guían a todos, es tratar de despertar lo más temprano posible, para aprovechar toda una existencia de trabajo, ¿no? Y de incorporar información a otro nivel. Así que esa fue la particularidad que tuvo Gerardo por la cual pudo despertar a muy temprana edad. Gerardo intuyó siempre la vida con el maestro, siempre supo que había estado al lado del maestro. De hecho, una de las cosas más importantes que pasaban era que cuando tenía la oportunidad de leer la Biblia o estar frente a personas que leían pasajes de la Biblia, Gerardo automáticamente sabía que eso no era así. Algo adentro, había una intuición tan grande, tan profunda que le decía que eso no sucedió. No de esa manera como se está contando, al menos, ¿no? Entonces yo desde muy temprana edad que sentí que la Biblia era un libro de cuentos.
Realmente era un libro de cuentos. Yo esto lo digo siempre sin ánimos de ofender a nadie, porque acá no se trata de ofender, sino de compartir una información. Acá lo importante no es tanto, Marcel, si estamos de acuerdo con la información o en desacuerdo, sino qué tanto nos permitimos a nosotros incorporar información que no sea la que normalmente conocemos. Porque acá es donde viene el miedo. El miedo viene de la zona de confort. Cuando hay algo que pone un poquito en jaque la zona en la cual estamos acostumbrados a vivir y que bastante cuesta, porque la verdad es que bastante cuesta mantenerse incluso hoy dentro de la zona de confort. Mucho más complejo es cuando viene una información o una persona como nosotros que trae una información que dista años luz de lo que realmente se conoce. Entonces ahí tenemos que luchar contra dos paradigmas. Lo que la sociedad cree, porque es lo que este lugar maravilloso en el cual estamos jugando nos hace creer, porque es parte del juego, es parte del speech del juego. Y otra cosa es la información a la cual nosotros vamos accesándonos a nosotros mismos, conectándonos a otro lugar a medida que vamos estando preparados para ir vaciando el vaso. Vaciar el vaso es empezar en determinado momento a comprender o darme cuenta que no todo lo que yo tengo como conocimiento en mi vida es un conocimiento verdadero, sino que es heredado. ¿Qué significa que el conocimiento es heredado? Bueno, es muy fácil de entender. Significa que es un conocimiento que llegó a mi vida a través de los demás. No por experimentación propia, sino porque yo lo recibí o por mi primer círculo mágico, que es la familia, o conocidos, o allegados, o el colegio, o la universidad, o amigos, o lo que sea. Por ciertas circunstancias la vida pone información delante mío, y si yo no tengo forma de darme cuenta, de cotejarla o de manejarla, yo la tomo como que es real. Ahora hay una programación increíble, ¿no? Que por qué nos hace tomar esa información como real. Porque yo por observación veo al resto de las personas alrededor mío que no, prácticamente no se preocupan por ver si esa información es verdadera o no. No tienen la ambición de generar un cambio en su vida desde ese lugar espiritual. Entonces, como para todos, esa información es normal, por ende, para mí también tiene que ser normal, porque si no hay gente a mi alrededor que la cuestione, quiere decir que esa información es la correcta. Ahora, si estamos en una sociedad donde la información no se cuestiona porque la sociedad vive dentro de un control, la sociedad deja de ser un parámetro para mí cuando yo siento la necesidad de despertar. O visto de otra manera, cuando empiezo yo a sentirme demasiado diferente o distinto al resto de las personas que me rodean, es donde tengo que hacerme esa pregunta maestra. ¿Por qué a mí, que tengo tantas relaciones con los demás, me llega esta inquietud a mi vida y a los otros no? Esa sería la pregunta correcta, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede cuando esta pregunta llega? La mayoría de las personas que me rodean, que piensan de otra manera, automáticamente me vuelven a meter en el rebaño. Porque si no, me empiezo a sentir muy distinto. Si me siento muy distinto, estoy incómodo, y si estoy incómodo, estoy fuera del rebaño. Y si estoy fuera del rebaño, me regañan. Parece un versito, pero realmente es así, porque cuando yo no hago lo que la sociedad hace, automáticamente la sociedad me empieza a marcar como una persona distinta. Y si yo realmente no estoy preparado y armado para llevar adelante una vida en contra de una sociedad, la voy a pasar muy mal. Por eso es que las personas, por lo general, buscan el despertar después de haber desarrollado toda una vida de adultos, donde ya se comprometieron, donde ya tuvieron hijos, donde ya fueron adultos, donde ya fracasaron incluso hasta en sus trabajos, porque hicieron lo que la familia o la sociedad les decía que tenían que hacer y no era lo que querían. Entonces, después de haber intervenido en todas las facetas más importantes de la sociedad, es donde decimos, ¿y ahora yo dónde entro? ¿Dónde está mi espacio? ¿Dónde está mi lugar? O sea, ahora quiero dedicarme tiempo a mí. Esa es la razón por las cuales las personas por lo general despiertan de grandes, porque es como que dicen, bueno, yo ya hice todo lo que la sociedad me pide, ya está. Entonces, ¿cuál es el momento para mí? Gerardo tuvo esta gran diferencia del despertar de tan pero tan pequeño porque empezó a convivir con estos mundos internos de muy, muy chiquito. Ya a los 2 años, 1 año y medio, 2 años, ya Gerardo no solamente estaba entrando en los mundos internos consciente, sino que a los 2 años y medio, 3 ya estaba leyendo. ¿Qué cosas leía? Obviamente lo común y corriente que leíamos los chicos a esa edad, porque los padres eran católicos, la Biblia. Ahí es donde empezó esta trayectoria de Gerardo a sentir un rechazo hacia cierta información que en un primer momento, para decir la verdad, él no tenía un parámetro como comparar, porque todavía en el mundo externo no estaba viviendo esa información, en los mundos internos tampoco. Entonces, evidentemente, esta información que contrastaba en Gerardo venía de otro lugar.
Esa información estaba guardada en otro lugar. Así es como Gerardo empezó a comprender y luego los maestros le fueron corroborando que esta información que yo enseño que está en el átomo simiente, ese es el lugar donde se guarda la información de toda nuestra trayectoria. No solamente de nuestras vidas dentro de este lugar, sino todo lo que es el descenso del alma a la materia hasta el día de hoy. Toda esa información está en el átomo simiente, que es una parte nuestra, inseparable de nuestro ser, que nos acompaña y nos va a acompañar hasta el momento en que volvamos a nuestro Creador. Entonces, si esa información siempre está disponible, Gerardo empezó a sacar deducciones y a decir, entonces, toda la información que nosotros necesitamos ya está disponible. Porque si ya lo hemos vivido, si ya tenemos esa experiencia, en algún lado esa experiencia está guardada. De esta vida no es porque sé que no la viví acá. Si no recuerdo vidas anteriores, tampoco es un problema. Lo que sí es importante es que si hay un llamado desde mi interior que me está diciendo que hay una información que es la que la sociedad comparte y esa información no es la mía, tengo que escucharme, tengo que hacerme caso, tengo que tratar de comprender por qué a mí me llega una información distinta y a otras personas no. La razón, obviamente, es por la preparación anterior. Siempre es la preparación anterior. Ahí fue donde los maestros ya desde muy chiquito, casi 4 años, sí empezaron a permitirme que venga a mi mente, que venga a mi vida cotidiana, recuerdos de vidas anteriores. Ya desde muy, muy pequeño. Entonces ahí es donde yo empecé a intuir de dónde venía esa cantidad de información que yo tenía. ¿Y por qué digo información y no conocimiento? Porque hasta que yo no la empiezo a incorporar otra vez en mi vida y a comprenderla, no deja de ser información. Sigue siendo información. Por más que sea mía y la haya vivido antes, no deja de ser información. Con lo cual, esto nos da a comprender, Marcel, un tema súper interesante. Que si yo tengo muchísima información en mi interior, sí o sí, en cada vida tengo que volver a hacer el trabajo de recapitular la información, de trabajar con ella para transformarla en conocimiento. Porque si no la vuelvo a experimentar en esta vida nuevamente, no es conocimiento. Volvemos a un paso atrás que es información. Entonces, acá llegamos a una cuestión donde todos, sin importar la experiencia de esta vida, ya estamos llenos de información. Ya tenemos muchísima información en nuestro interior. Y acá es donde se puede comprender cómo trabaja la matriz, cómo funciona la matriz de control, que es increíble cómo está programada. Como la matriz de control sí tiene todo el conocimiento nuestro, porque sabe con quién está jugando dentro de este lugar, pero nosotros no, ella sabe cómo en cada vida programarnos, activar las programaciones para que contraste la información de esta vida con la información de las vidas anteriores. ¿Por qué? Por la dualidad. La matriz está preparada para que nosotros experimentemos de distintas formas, de distintos lugares, toda la información. Toda, absolutamente toda. ¿Por qué? Porque es la forma de fijarla. Es la forma de comprender a través del paralelismo, a través de los opuestos, a través del yin y el yang, o todas las palabras que le quieran poner, que es esta famosa dualidad, llegar al centro, al eje, al equilibrio, a lo estático, que es la neutralidad. Pero la neutralidad no es ser neutral porque no me importa contender con los opuestos. La neutralidad es porque comprendí la información a través de los opuestos, la transformé en conocimiento, trabajé con el conocimiento y logré la sabiduría. Cuando la sabiduría entra a nuestra vida, ahí es donde se incorpora en la neutralidad. Esa sí ya es la información trabajada, adaptada a mi propia vida, comprendida, aplicada a cada cosa que hago y eso se convierte en sabiduría. Ese es el trabajo básicamente del despertar, es recapitular una información anterior, muy antigua de cada uno de nosotros, traerla al presente, comprender por qué es importante para mi vida y trabajar y vivir con ella. Ese es el trabajo más importante. Gerardo, quiero profundizar un poco. Un par de veces nombraste la palabra juego, que ahora salió una información de que esto es un gran juego, inclusive que tiene sus reglas, y es cierto, ¿no? Esto que hablas de la dualidad, las emociones. Yo también entiendo que es un momento donde estamos cerrando todos los programas de inconsciencia, ¿no? O sea que la humanidad llegó a un punto, por eso también traía este momento en particular, donde siento que estamos integrando, cerrando todas las líneas de tiempo para dar un salto evolutivo que tiene que ver con activar esta segunda rejilla cristalina, esta malla crística de conciencia, que tiene que ver también con esa frecuencia del alma o del software original, que no es la programación que traemos kármica, digamos, que somos la generación ahora en la Tierra que estamos vaciándonos de toda esa memoria distorsionada y esa percepción de dualidad y el programa miedo, para pasar al programa amor, autenticidad, soberanía,
y recuerdo, porque si no reconfiguramos y discernimos la información, no tenemos criterio propio, no la podemos usar, no la podemos gestionar, lo que dijiste antes. Ahora, yo también siento que la palabra juego nos queda un poco chica o superficial si entendemos que estamos en un momento de salto evolutivo para la raza humana y que la raza humana tiene un proyecto que se está cumpliendo ahora. Por eso quiero pasar a esta información que vos traes de que el planeta Tierra no es un planeta, sino una nave que sale de la gran nave Esmeralda, que Exacto. tiene que ver con el proyecto del Maestro Jesús como un genetista que elige no solo encarnar la conciencia de Nevadón como, ¿no?, el gran gestionador de este universo local, sino también cómo anclar esa matriz nueva, demostrar que el ADN se puede activar, que el ser humano de la Tierra está listo para ese proceso de ascensión que es el que vamos a empezar a vivir o ya estamos viviendo ahora. Por eso quiero que nos cuentes un poco la importancia de, en ese plano, el Maestro Jesús. ¿Cómo recordás vos la historia de este planeta que es una nave con un proyecto crístico? Yo te he escuchado decir, no vos cualquier cosa me corregís, obviamente, Sí, pero sí, sí. traemos ese proyecto que viene del Maestro Jesús, de María Magdalena, que no es María Magdalena el nombre, pero que básicamente tiene que ver con este momento, ¿no? Por eso digo, es un juego, pero a la vez estamos en un momento del juego donde es como saltás de pantalla, lo integrás todo, cerrás el programa materia, si querés nos hablás de los cuerpos criogenados y sobre todo de la guerra de Orión. ¿Qué Bien. tiene que ver? Te la cierro acá. ¿Qué tiene que ver la guerra de Orión con la historia de Sananda y esa nave Esmeralda del Proyecto Tierra? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver ahora también para la humanidad? ¿Cómo es esta guerra de la luz y la oscuridad en nosotros, ¿no? Jesús hablaba, más allá de la Biblia, también esto, ¿no? Las frases del maestro son tremendas. O sea, la puerta estrecha, el juicio final, la separación de la paja y el trigo. Pareciera ser que todo eso de lo que hablaba él está sucediendo ahora, para las conciencias que entramos a resonar en ese salto, en ese pasaje a la conciencia de unidad y salir de la mente dual. Pero tráenos un poco entonces, ¿qué es importante de esta historia para nosotros, entendiendo que esta guerra de Orión es ahora también en el, llamémosle, reptiliano Chopac y crístico galáctico? No, Bien. contanos un poco de esto, yo te lo abro. Sí, sí, aparte es un tema maravilloso. Les voy a contar una perlita que no la conté nunca. Siempre a mí en cada programa me gusta tirar una perlita nueva. Esto es algo que lo definió a nuestra querida María Magdalena, que obviamente no se llamó así. Eh, Ella, o sea, su nombre real fuera este lugar, Elena, y el gran maestro Joshua. Elena tuvo un paso por Magdala muy, muy, muy importante, que lo voy a contar en otro momento, porque es muy extenso. Pero fue un paso que no solamente la marcó a ella, sino que marcó a toda la gente de ese lugar. Algo maravilloso que ella contribuyó para ese lugar, pero que lo hizo con su verdadero nombre, que fue Elena, que es su nombre galáctico, su nombre fuera de acá. Entonces, a ella que se la denominó María, que tampoco se llamó María, eso está bien contado en el segundo y mucho más ahora en el tercer libro, María de Magdala es María Magdalena, Elena, como ella pasó por ahí, pasó por Magdala, entonces se la definió de esa manera. María Magdalena. Elena pasó por Magdala, que fue una de las grandes Marías que pasó por ese lugar, dejando una impronta muy, pero muy particular, por eso se la definió de esa forma. No porque era María de Magdala, sino porque era Elena, que había pasado por Magdala a hacer un trabajo muy importante a nivel espiritual y que marcó ese lugar de una forma increíble y que a través de ese trabajo espiritual salieron grandes doncellas que estuvieron después en el Carmel. Entonces, esto es un tema muy lindo, muy maravilloso de tocar de las antiguas escuelas de misterio. ¿Quiénes son ellos fuera de aquí, Yoshua y Elena? Son consortes fuera de este lugar también. Son marido y mujer originalmente fuera de este lugar. ¿Son grandes genetistas? Sí, son grandes genetistas. El proyecto más importante que se les ha encargado es la humanidad, es la raza humana. Es un proyecto increíble, es un proyecto maravilloso, que ya que mencionaste a su padre, Lord Sananda, que esto también es un tema muy interesante, es el padre físico de Yoshua. Él es Yoshua Sananda, que acá se lo denominó internamente en esa época como Yoshua ben Sananda. ¿Por qué? Porque es Yoshua, hijo de Sananda.
pero realmente él es Yoshua, tiene otra denominación fuera de este lugar, y ella es Elena, con otra denominación también, grandes genetistas que participaron de ese proyecto. ¿Qué particularidad tuvo este proyecto? Este es un tema muy lindo. Este es un proyecto, para ir un poco a lo que es las guerras de Orión. ¿Qué fue lo que desató la guerra de Orión? En realidad, hablamos de la guerra de Orión porque es una de las guerras más comunes que se mencionan dentro de esta sala de juego. Porque existen otras, y hay otras denominaciones cuando vamos pasando de niveles, que no es solamente Orión. Pero digamos que Orión es la guerra que más nos identifica a todos con la situación por la cual llegamos a este lugar. Las guerras de Orión fueron un punto a través del cual se dio la convergencia de una situación que se salió de control a nivel galáctico, ya no solo planetario, sino galáctico, a nivel de galaxias que fueron intervenidas, en donde se llegó a una destrucción impensable. No solamente a nivel material, físico, sino a nivel espiritual también, de mundos internos, ¿no? De planos vitales, planos astrales y demás. En ese punto álgido de esta guerra de Orión, en la nave Esmeralda, dentro de la nave Esmeralda, en un gran laboratorio, se estaban llevando a cabo un montón de experimentos maravillosos que son todos los que existen hoy acá en este lugar. Toda esta creación que vemos, para donde miremos, plantas, árboles, minerales, vegetales, animales, humanos y otros reinos más que no se conocen, todos esos son parte de los proyectos que estaban en esa nave. El proyecto más sublime era el proyecto humano. Todas las almas, luego de un gran peregrinaje de pasar por distintos lugares o por distintos reinos, porque son reinos, luego, a través del trabajo interior y del merecimiento espiritual, lograban ingresar al círculo mágico de la humanidad. El círculo mágico de la humanidad es lo que nosotros conocemos como el cuerpo físico, el hombre, como hombre, no como sexo, el hombre, sí como raza. Bueno, ¿Qué particularidad tiene esto que fue encargado por su padre, por Lord Sananda? Es un cuerpo físico que tenga la capacidad de poder contener en su interior cualquier tipo de energía, que nosotros lo podemos denominar como alma, pero fuera de este lugar también tiene otros nombres, no solamente alma, pero es para no cambiar la denominación simplemente y no confundir a la gente. Para que cualquier energía o alma pueda incorporarse en ese cuerpo físico sin importar su procedencia, si era de este o de algún otro tipo de universo local que se manejan con otras leyes. Porque ese es otro tema interesante también. Nosotros formamos parte de un conglomerado de 121 universos locales. Cada uno de esos 121 universos locales tienen muchas cosas en común, pero básicamente las propiedades energéticas son distintas. ¿Qué quiere decir que son distintas? Que la base sobre la cual está formada la energía de la creación es distinta. Nosotros somos, por ejemplo, base 12. Por eso somos 12, 24, 36, 48 fractales, hasta un máximo de 144. El mínimo me lo da la cantidad de energía necesaria para contener la información del alma. El máximo me lo da la cantidad necesaria de información para que no se pierda la información del alma. Esos son los parámetros del juego en el descenso del alma a la materia. Ahora, ¿qué pasa? Universos paralelos tienen simetrías muy particulares, pero a lo mejor el factor de división de energías no es el mismo. Puede ser 8, con lo cual nos vamos a 8, a 16 y así sucesivamente, 32, 64, que en un punto convergen con la misma cantidad de energía que tenemos todos, porque el alma es única. Pero el alma se divide y se particiona para experimentar según donde quiera ir el ser. Por eso nuestras almas en el descenso del alma a la materia no están solamente en este sector. Pueden estar en cualquier universo local paralelo o fuera de estos 121 universos locales. Seguramente hay fractales de todos nosotros. Por eso somos gigantescos, somos enormes. No somos este pequeñito que estamos identificándonos hoy acá cuando nos vemos al espejo. Somos algo inmensamente más gigantesco que eso, y eso es muy lindo de entender. ¿Qué es lo que pasó? Para poder comprender la importancia del proyecto del maestro, tenemos que remontarnos a la necesidad de las razas de autodestruirse. ¿Por qué las razas se autodestruyen? Por tratar de competir por la supremacía de un lugar, por ser los dueños de un lugar, los gobernantes de un lugar, los que explotan un lugar. Entonces la supremacía de estas razas contra otras por poder controlar un lugar lleva a matar a todos sus hermanos. Llegan a extinguir galaxias completas en esta locura de la destrucción para poder poseer, que es lo mismo que sucede hoy. Acá dentro de este lugar, en pequeño, las naciones siguen destruyéndose para poseer.
Obviamente que esto es así. Entonces, como es afuera, es adentro, como es en grande, es en pequeño. El proyecto era, sin importar estas razas que no podían pertenecer a un mismo organismo, o sea, razas de este universo no podían congeniar con razas de universos paralelos. No eran compatibles. Sus cuerpos, sus organismos no eran compatibles. ¿Cómo hacemos para que estas razas comprendan que lo único que nos va a permitir vivir en paz es el amor y no la guerra? Es que puedan convivir juntas sin matarse. Eso Ese es es el algo, objetivo. ese es el objetivo. Ahora, para convivir juntas, ¿cómo hacemos para que razas que vienen de otros universos paralelos a destruir razas de este universo paralelo a través de portales como por ejemplo Orión, dejen de destruirse? Si ni siquiera son compatibles entre ellos. La única forma es lograr que ellos sean compatibles. Y para eso tiene que haber un único organismo donde puedan estar juntos con una función muy particular. No recordar quiénes son para no poder trabajar con la información anterior antes de entrar a este lugar. Por eso, una condición sine qua non es que se ingresa a este lugar y automáticamente se pierde la conciencia. Porque el factor del juego es que yo no tengo que saber quién soy, ni qué hice antes de entrar a este lugar. Si yo no sé quién soy, yo a vos puedo mirarte de igual a igual sin reconocerte de dónde te conozco, o dónde compartimos vida fuera de este lugar, o qué provocaste vos en mi raza o yo en la tuya. No sabemos de qué raza venimos normalmente, las personas no lo saben. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De esa forma es que se ideó este organismo tan particular que es el cuerpo humano, que es el proyecto humano, en donde el maestro podía incorporar todas las almas de distintos lugares en un solo lugar. ¿Quiénes formaron parte de los proyectos originalmente de la Orión? En Orión de la Esmeralda. Bueno, la Esmeralda es una nave que tiene la particularidad de trasladarse en tiempo, espacio y en mundos paralelos a la vez, porque se puede adaptar a todas las frecuencias energéticas de distintos universos. Esa es una nave que viene directamente de la fuente, por eso puede hacer eso. Entonces la Esmeralda, en su recorrido inmenso, gigantesco de millones de años, va teniendo en su interior la capacidad de guardar almas de distintos universos paralelos de seres que han perecido en guerras. Esos seres que han perecido en guerras tienen la última información que tienen en su átomo simiente fue la guerra. Fue que perecieron en una guerra producida por ellos o que fue una guerra que intervino en donde ellos estaban y por culpa de esa guerra ellos también perecieron. Eran terceros, no formaban parte de la guerra. Todas estas almas se fueron recopilando para este gran proyecto del maestro, que llevó muchísimo tiempo. Cuando este proyecto estuvo en condiciones, todas estas almas fueron llevadas a un solo lugar. Ahí es donde interviene la Esmeralda y ahí es donde interviene esta gran nave en la que nosotros estamos hoy. Este cubo increíble, gigantesco, es el que este cubo en realidad es un gran laboratorio cuántico. Este laboratorio tenía la capacidad de llevar adelante cientos de millones de proyectos a la vez, que son todos los que estamos participando hoy, absolutamente todos. ¿Qué fue lo que sucedió? En el momento en que la parte final o la etapa final de estos proyectos tenía que llevarse a cabo, que es donde las almas creadoras y las almas que se donaron para formar parte del proyecto tenían que experimentarlo en forma directa. O sea, si yo soy creador de un proyecto de una planta, por ejemplo, yo en ese momento tenía que incorporarme a la nave, dejar mi cuerpo criogenado, trasladar mi conciencia a la computadora cuántica de este lugar y mi conciencia empezar a jugar hasta llegar a mi fabricación, hasta llegar a lo que yo creé dentro de este lugar para ver cómo funciona mi conciencia en mi creación. Entonces, en el momento de la guerra de Orión, ¿qué había dentro de esta nave? Infinidad, cientos de miles de millones de seres en forma de alma, no de cuerpo físico. Sus cuerpos no estaban originalmente en la nave, estaban en la Esmeralda, pero no dentro de este laboratorio. Estaban fuera del laboratorio. Ahora bien, ¿quiénes tenían sus cuerpos criogenados dentro del laboratorio? Personas que ya eran parte originales del proyecto de esta nave. Científicos, ingenieros, todo tipo de personas que realmente estaban a la altura de llevar adelante esos proyectos. Cuando esto sucedió, la nave Esmeralda tuvo que ir en auxilio a Orión, que era la más cercana que estaba en el momento de la guerra de Orión, trasladó a todos estos seres desencarnados de la misma forma que lo venía haciendo hacía muchísimo tiempo, y con todos esos seres desencarnados partió de Orión. En determinado momento, este laboratorio salió de la nave Esmeralda, o sea, se desprendió esa pequeña nave de la Esmeralda, con destino incierto.
El destino era buscar un planeta que sea el indicado para descender con todos los proyectos, incorporar la nave a un planeta de verdad, terraformar, transformar completamente la parte exterior del planeta y hacerla habitable en función a toda la cantidad de proyectos o a la calidad de los proyectos que se estaban llevando en su interior. En función a eso, preparan un planeta para que todos estos seres desciendan a un planeta sin que se den cuenta, pasan por estos días de oscuridad, en donde se duerme totalmente a todos los participantes, se los traslada a un lugar y cuando despiertan y cuenta se dan que estaban en una nave, pasan a formar parte de un planeta de verdad. Esto es lo que normalmente se hace con todos los proyectos. ¿Qué fue lo que pasó acá? En el momento de la guerra de Orión, la gran mayoría de las naves que huyeron de Orión fueron perseguidas. Esta no fue la excepción. Entonces, esta, producto de que la Esmeralda durante mucho tiempo se alejó de Orión, fue una de las últimas en ser perseguidas, pero nunca dejó de ser perseguida. Cuando esta nave fue encontrada, fue el pleno proyecto donde se estaba preparando el planeta para trasladar toda la creación que existe en el interior al exterior. Ahí fue donde esta nave fue intervenida y tomada. Obviamente que no se llegó a destruir porque todo lo que es la parte, digamos, de la seguridad de Orión, ¿no? Fue la que persiguió a estas naves y no permitieron que este lugar sea destruido. Por eso es que hoy esta nave está como está, porque no la pudieron destruir, gracias a la intervención de estos seres. Esta nave entonces tiene un proyecto maravilloso que es el cuerpo humano, más todos los otros proyectos. Pero ¿qué es lo que pasa? La malla, nosotros tenemos algo que es la matriz de control. A ver, ¿a qué podemos comparar la matriz de control para que nosotros nos demos cuenta de qué es? Jacobo Grinberg, ¿viste? Jacobo Grinberg, ¿lo conoces? Es muy conocido. Bueno, Jacobo Matriz Grinberg cuántica. habló de la latiz. Matriz La cuántica. latiz es este lugar en el cual converge absolutamente toda la información de todo lo que sucede. La latiz que descubrió Jacobo Grinberg es la matriz. Es la matriz de control, es la computadora central que emite la señal para llevar adelante todo este juego. ¿A través de qué mecanismo lo emite? De la malla de convergencia. ¿Qué es la malla de convergencia? Es un sistema computarizado de Wi-Fi a un nivel increíble, que es la que maneja toda la información dentro de los módulos de toda la nave. Nosotros dentro de la nave estamos en un lugar que es, pero que yo creo que es más chiquitito que esto todavía. El lugar donde estamos nosotros ocupando dentro de la nave. La malla de convergencia fue la que fue intervenida por los captores, fue modificada la programación de la malla de convergencia y ahí es donde yo le puse el nombre de malla de control. Porque la malla de convergencia, que originalmente tenía la información pura de cómo llevar adelante este juego y cómo relacionarse cada uno de los experimentos con el juego, al ser corrompida, quedó simplemente para controlar. Entonces ya el libre albedrío que se tenía original dentro de estas plataformas de 3D, de todas las de la nave, se perdió. Ese libre albedrío se perdió. Por mucho tiempo. Por muchísimo tiempo el libre albedrío se perdió. Ahí fue donde vino la intervención del maestro. Hace 130.000 años fue donde el maestro llegó acá por primera vez, acompañado de un contingente muy grande de científicos, de desarrolladores, de gente que formaba parte del proyecto de él, gente de seguridad, todo tipo de personas fueron las que vinieron y acompañaron al maestro para ver qué era lo que estaba pasando en este lugar. Así fue que el maestro llegó acá, para ver qué pasaba con su creación, ¿no? Con lo que era la raza del experimento de la raza humana. Voy a hacer un paréntesis, no quiero ¿Sí? sacarte del tema, ahora retomás desde ahí. Pero cuando llegó el maestro entiendo que está retomando su proyecto original que fue intervenido antes de estos 130.000 años, cuando se descarga sacar para afuera estas conciencias, que ahí también me parece interesante por ahí, no para que mentalmente digamos quinta dimensión, sexta dimensión, tercera dimensión, pero sí entender de alguna manera cómo sucede esta materialización de esa conciencia que primero entiendo que es en planos sutiles, o si está relacionado también a esta evolución de Polar, Hiperbórea, Lemuria. Sí, Por totalmente. ahí, viste, si podés ahí me echar un poquito también esto, si el alma, Sí, ¿no? Esto, el cuerpo criogenado en Sirio, en la nave. eh, Retomá de ahí, si querés, bien, Gerardo. bien. Esta nave tiene una particularidad, Marcel. Tiene la particularidad de que la computadora cuántica, que es la matriz que maneja absolutamente todo, controla todo lo que existe acá adentro, tiene la particularidad de dividir por zonas. Dividir por zonas podemos llamarle tercera dimensión, cuarta, quinto, sexta, séptima. No, Ahora, buenísimo.
No son dimensiones reales, como Mm, nosotros las comprendemos fuera de acá. Las simula, porque esto no deja de ser un experimento, pero la simula con una profundidad tan pero tan grande que ni cuenta nos damos de la diferencia entre los distintos estratos. Entonces, nosotros hoy estamos dentro de una plataforma de 3D. ¿Qué es la diferencia entre la 3D y la 5D? Por ejemplo, el pensamiento. Mi nivel y mi capacidad de pensar y de asimilar información a un nivel mucho más sutil en donde ya interviene el corazón. ¿Qué me divide de la quinta a la sexta? Más profundidad espiritual. ¿Qué me divide de la sexta a la séptima? Más profundidad espiritual. A mayor comprensión espiritual, mayor sutilidad del alma, menos necesidad de incorporación física. Por eso nuestros cuerpos en distintas plataformas van cambiando. Ahí es donde viene Lemuria, etcétera, ¿no? Todas las que nosotros conocemos, hasta la Atlante, que fue la anterior a esta en la que estamos ahora. ujú. Ahora, el juego por dónde empieza, que este es un gran enigma, empieza por la séptima dimensión, nunca por la tercera. ¿Por qué? Porque esta nave tiene la particularidad de simular el descenso del alma a la materia, con lo cual el alma cuando va descendiendo va dejando de ser sutil para ser cada vez más material, materia bariónica. Por eso es que en los estratos superiores del juego, séptima, sexta dimensión, nosotros nos comportamos con otro tipo de cuerpos, incluso hasta cuerpos protoplasmáticos. Son cuerpos que son casi pura energía. ¿Por qué? Porque ahí la conciencia se va adaptando a las reglas y leyes dentro de este juego. De esa manera, la conciencia no tiene un corte seco de la comprensión a la incomprensión o de la luz a la oscuridad. Va adormeciéndose lentamente a medida que va descendiendo en este juego. Cuando pasa de la séptima a la sexta, se va oscureciendo más, va perdiendo información. La oscuridad es falta de información. Por eso ahora estamos Una, retomando con la información a la luz y a la sutilidad. ahora sí, Y es ahora perfecto. hace poco Gerardo, empezamos. esto te quería, te hago esto porque es lo que te quería decir y me olvidé y seguí desarrollando esto que es maravilloso, pero pareciera, primero esto, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos permiso, o sea, estas guerras de Orión, que uno dice, se imagina, ¿no? A los felinoides de 3 metros con espadas blancas, a los insectoides, ¿no? Y en realidad, ¿cuánto realmente, digo, primero está permitido por jerarquías superiores, o sea, hijos paradisíacos, jerarquías, comandos militares? Digo, ¿hasta qué punto esto es como los de arriba, los profesores que ven a los chicos pelearse y dicen, les dejamos? ¿Hasta qué punto realmente esto se fue de control? Porque yo también pienso, hoy por hoy, nosotros como humanos, estamos pudiendo haber vivido la máxima densidad, oscuridad, distorsión acá en la materia y por ende en la conciencia que habitaba la Ujú, materia, pero uno dice, qué regalo poder haberlo vivido y liberarnos progresivamente, ¿no? Cada uno en su viaje, porque como vos dijiste, el viaje es mental, ujú. frecuencial, vibracional, de coherencia, cuánto has vaciado lo emocional, el personaje, pero ahí digo, ¿no está regulado esto también? ¿No había como decir, hasta acá se puede intervenir y joder el proyecto y ahora ya es tiempo como de volver a la luz? Digo, ¿hasta qué punto hay permiso, no hay permiso, ¿no? En esto, porque Correcto, uno no correcto. sabe. Entonces, che, pero al final estoy, viste, tengo que recuperar mi alma que se destruyó en la guerra de Orión, que no tenía nada que ver, y estoy juntando las partes acá en la Tierra. Soy un ser que viene de otra dimensión y no tiene nada que ver, pero está acá en servicio, entonces vas a volver a la otra dimensión. Digo, ¿cómo entra ahí toda esta mezcolanza de proyectos, escuelas, trascendencias, servicios que tenemos acá, ¿no? Un poquito eso. Sí, la información del alma no se pierde jamás, nunca, eso es lo más importante. No importa cuál sea el proceso por el cual tuvo que atravesar, por más traumático que haya sido, la información del alma no se pierde. Eso está totalmente resguardado. Ahora, ahora, ¿qué es lo que sucede? En Orión tuvieron que intervenir distintos entes reguladores, que entre esos están, por ejemplo, los que yo siempre hablo, los Hatik, que es la raza a la cual pertenezco yo y pertenecemos muchos de los que estamos aquí dentro. Y los Hatik tienen dos tipos de raza. La raza felinoide común, que son entre 2 y 3 metros, que son todos los felinos que nos podamos llegar a imaginar, son parte de la raza Hatik original. Y luego hay una segunda raza Hatik que es una creación de laboratorio, es un diseño de laboratorio. Son Hatik gigantescos entre 7 y 8 metros de altura, que esos son la élite
por decirlo de alguna manera. Son grupos de élite que fueron diseñados y preparados pura y exclusivamente para mantener el equilibrio energético en los universos locales. Mm. Ahora, ese tipo de militares, obviamente que no son seres comunes y corrientes, tienen sus particularidades, tienen su razón por la cual trabajan y actúan como lo hacen, porque fueron creados para contender en situaciones en las cuales ya no hay nadie que pueda poner un control. Son llamados cuando ya no se puede hacer absolutamente nada. Cuando el permitir que ellos no vengan es permitir la destrucción total de todo lo que existe. Entonces es mejor que ellos intervengan sin importar el costo, que siempre es muy alto, pero así todo el costo cuando ellos intervienen siempre es mucho más bajo que permitir una destrucción total. Entonces ahí es donde los Hatik y los Aviares intervinieron en Orión. Así llegaron. Llegaron a Orión a través de un portal porque no son originarios ni siquiera de este universo local. Son de otros universos. Ahora, ellos llegaron acá con llamado de los 24 ancianos de Días. Ellos son los que pidieron auxilio a estas razas. ¿A través de quiénes? De los hijos paradisíacos, creadores. Uno de esos hijos paradisíacos creadores, uno de los 7 samuráis, a los cuales pertenezco yo, descendencia directa de uno de los 7 samuráis. Por eso yo era el general del primer gran grupo de 36 líderes que son los que vienen en estas naves para contender. Así fue que yo llegué a Orión. De esa forma llegué a Orión. Y luego que se terminó la guerra de Orión, como para hacerlo más corto y que no sea tan largo, yo participé de la búsqueda, pedí un permiso especial para participar de la búsqueda de mi gente. Mi gente son los Hatik, mi gente. Vos pensá, no nos pongamos hoy en lo que es el juego acá, porque afuera no era un juego. Afuera era real, el juego está acá adentro. Yo afuera, después de semejante matanza y locura, yo lo primero que quería era buscar a mi gente. Yo quería saber dónde estaba mi gente, que a través de esa guerra se dispersó por distintos lugares. Entonces yo con ese permiso especial salí a buscar a mi gente, al remanente de mi gente que estaba por todos lados. Dentro de esa búsqueda, yo fui quien dio con esta boya militar, porque esta nave, este cubo en el que estamos es militar, es una nave militar. Todo esto es un gran proyecto militar, para que vayamos dándonos cuenta, no es civil, es militar. Bien, Militar, perdón. Cuando decís militares, ¿quiénes son estos militares? Así nos ponemos en contexto. la suprafederación y la confederación. Bien. Bien, ahora ¿qué sucede? Cuando se encontró este lugar, buscando a mi gente, lo que se hizo es detectar qué nave era, qué nave insignia era, dar el llamado, dar el aviso de lo que se había encontrado. Mientras se dio el llamado, intentamos entrar a este lugar. Logramos con el grupo de gente que estaba conmigo entrar a este lugar. No había entrado nadie todavía desde la captura de la nave. Fuimos los primeros en ingresar. Parte de la gente que estuvo conmigo no pudo lograr salir, quedó atrapada dentro de este lugar. Yo logré salir de este lugar. Cuando salí de este lugar, me dirigí hacia donde están los 24 ancianos. Mi primera reunión fue con ellos. ¿Para qué? Para avisar lo que había sucedido. Cuando se avisó lo que sucedió y se dieron cuenta qué nave era esta y qué importante que era el proyecto de los proyectos que estaba entre este lugar, ahí es donde se dio intervención a Lord Sananda. ¿Por qué Lord Sananda y no Joshua? Porque Lord Sananda es uno de los creadores de este módulo. Es uno de los creadores de estos laboratorios, que yo le llamo holocubierta. La tecnología y el diseño de estos laboratorios es de él, es del padre de Joshua. Por eso se entiende cuando muchas veces yo digo que el proyecto del hijo quedó atrapado dentro del proyecto del padre. ¿Se entiende? El proyecto humano está atrapado dentro de la nave, que es la creación del proyecto del padre físico de él. Así fue que, luego de muchas intervenciones, para no hacerlo tan largo, Joshua llegó acá, llegó a este lugar. En el segundo libro explico bien profundamente cómo fue el descenso, cómo llegó, cómo fue la descompresión de su alma y de su cuerpo físico para llegar hasta la séptima dimensión con su nave, de la séptima dimensión cómo entró aquí a la quinta, en la quinta dimensión cómo se fabricaron los cuerpos físicos para saltar a la tercera y en la tercera formar parte de la misión. Así fue como estos seres llegaron acá, a involucrarse en este proyecto como si fuesen un gran comando para ver qué era lo que estaba sucediendo, qué tan comprometido estaba el proyecto del maestro, porque si se perdía ese proyecto era como que se perdía todo, básicamente, y eso no se podía permitir. Entonces, así fue que hace 130.000 años por primera vez tuvimos la visita de este gran maestro aquí,
en este maravilloso lugar, y a partir de ahí cambió un poco lo que fue la historia de la humanidad, porque fue cuando él vino a instaurar la segunda malla de convergencia. Esta segunda malla de convergencia es lo que hoy normalmente se conoce como la malla crística. ¿Qué es la malla crística? Es una malla que tiene un nivel energético muy superior a la programación original, con la cual hoy es muy difícil despertar. Entonces, esta malla tiene la información espiritual original con la cual el proyecto arrancó la primera vez. Quien se pueda lograr conectar a través de un trabajo, obviamente interior, a esa segunda malla, sigue formando parte del proyecto como se lo ideó originalmente. Pero el secreto es que ahora, para pasar por encima de esta malla de frecuencia que es este mundo en el que vivimos hoy, el esfuerzo que hay que hacer es mucho más grande que antes. Si antes costaba, ahora cuesta mucho más. Pero yo no me quedaría con que cuesta mucho más. Yo me quedaría con que seguimos teniendo la opción de pegar el salto, que eso es lo más importante. Se ideó la forma de que nosotros, con trabajo interior, podamos formar parte de una civilización totalmente distinta. ¿Por qué? Porque dentro de esta nave existen cientos de civilizaciones superiores a la que tenemos nosotros hoy, y es a las cuales tenemos que acceder nuevamente. Pero el conocimiento para acceder a esas civilizaciones ya los tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros descendimos primero hasta donde estamos. Para descender donde estamos pasamos por todas esas civilizaciones. El conocimiento de haber vivido en esas civilizaciones ya está en nuestro interior, ya es parte de nuestro recorrido dentro de este lugar. Por eso no es tan difícil el acceso hoy a una civilización superior para quien trabaja. No es difícil para quien trabaja, la verdad es esa. Quien no trabaja, no pasa nada. Sigue formando parte del juego, le llevará más tiempo, se tomará más tiempo, necesitará experimentar más, pero va a llegar un punto donde va a poder también salir de acá. Eso es así, así que no hay que preocuparse tanto por eso. Sí estamos en una etapa especial del juego hoy, eso es verdad. Hoy Ahí está, estamos en ahí una está. etapa especial. Vamos a profundizar en eso, si te parece, Gerardo, porque también la sensación que hay es, por un lado, es más difícil, porque hay más distracción, estímulo, ¿no? Como tenemos, somos el último eslabón, los últimos serán los primeros, ¿no? El último eslabón de una humanidad caída con todo ese compendio de memoria kármica. Entonces somos como los más dormidos, los que tenemos más almohadas, vamos a decir así. Pero al mismo tiempo siento que eso mismo hace que estemos en un punto donde ya no podemos permanecer eternamente en la inercia. Yo acá insisto con esto, no sé qué te parece a vos, pero la vibración del planeta está cambiando, la resonancia Schumann, los vientos solares. Yo además, ¿sabés qué? Bueno, estoy dentro de lo que es la astrología y entiendo que estamos dentro de ciclos cósmicos. Ujú. Entonces digo, lo importante primero que me viene de lo que decís, de esto de hacer el trabajo que yo lo llamaría hacer ese despertar, ¿no? O sea, porque en definitiva ese trabajo es una vía negativa de vaciar lo que es una programación, una Correcto, distorsión, una totalmente. información distorsionada que se basa en la polaridad, en el miedo y en todos los pecados capitales, ¿no? Vamos a llamarlo así, violencia, avaricia, todo lo que genera que es la ignorancia, como decís vos, ¿no? Esa oscuridad que es la ignorancia que nos mantiene ahí, pero que ahora llegamos a ese punto donde pareciera ser que hay almas, como todas las que estamos en esto, nos interesa esto y nos llama esto, que sea como llegaste a los 60, a los 40, a los 30, a los 50, parece ser que realmente nos están diciendo, bueno, en este planeta no va a continuar la dualidad, la intervención, la oscuridad eternamente, como si realmente hay algo frecuencial que hace que lo que es denso, polarizado, cargado, con carga emocional, con ignorancia, empieza a crujir, ¿no? Empieza a hacer ruido, como si hubiéramos salido de ese lugar que estaba quieto, en la oscuridad y en la dualidad, y entramos en un centrifugado de la conciencia y de la biología que nos está diciendo, soltá todo lo que no sos, empezá a ver el miedo, esta famosa sanación, que yo ya para mí ni es sanar, o sea, es de recordar y posicionarte en quién sos como creador. Pero que pareciera ser que nos están diciendo métanle porque el juego se termina, o métanle porque es hora de recordar todo esto rápido, porque tiene sentido que si no recordamos y no tiene sentido para nosotros esta información, no vamos a despertar en el cuerpo criogenado diciendo, ahora te vas a despertar y vas a decir, ¿quién soy? ¿Qué hago acá? Me agarro un paro cardíaco galáctico. Entonces, dicho esto, ¿qué, vos sentís también, digo, que estamos en ese momento de salto, que se nos está impulsando esa evolución
No solo a Sí, nivel raza humana, porque también es poner de pie una raza, Gerardo. O sea, y sí, esto lo quiero traer a lo más concreto. Salir de una humanidad violenta, dormida, depredadora, ignorante, y empezar a realmente entender que esta segunda rejilla o rejilla original es parte también de nuestra esencia, de esta sutilización de darnos cuenta de quiénes somos y vivir desde ahí, y poder soltar todo lo que era el miedo, el juicio, el rechazo, que algo estuvo mal, siento, y entender que todo era parte de un ciclo permitido hasta ahora. bien. Estos ciclos dentro de este lugar existen, como existen afuera. Estos ciclos de la creación son de la siguiente manera. Dentro de los 25.920 o 25.960 años, que es una era completa, total, dentro de ese tiempo existen los ciclos menores de 2.160 años, si no me equivoco, que es una era, también una era en pequeño, que es era de Acuario, era de Piscis y así, etcétera, ¿no? Cada una tiene 2.100 y pico de años, corregime si estoy diciendo mal. Perfecto. Sí, sí, Bien. esa. Ahora, Marcel, acá viene un tema muy, pero muy interesante. ¿Qué es lo que caracteriza a cada una de estas eras de 2.160 años? La tecnología. ¿Por qué? Porque en los últimos 200 años de cada una de las eras siempre aparece la tecnología de una forma desmedida, que es lo mismo que está pasando hoy. Cuando esta tecnología aparece, de pronto le da a la gente la capacidad de poder accesar una información a otro nivel y con una velocidad nunca antes visto. Con lo cual, voy a contestarte esta primera pregunta que me hiciste cuando empezamos con la conversación. Gerardo, ¿por qué ahora? ¿Por qué hablas ahora? ¿Por qué salís con toda esta información ahora? Porque este es el momento donde la gente puede tener la capacidad para que el loco este que está acá, que se llama Gerardo, les hable de todo esto y a ustedes no les explote la cabeza. Aunque un poco les explota la cabeza. Pero vos imaginate hablar hace 20 años atrás, donde no teníamos la forma ni la capacidad para manejarnos y comunicarnos así de esta manera con todo el mundo, donde alguien empezara a decir esto. Primero que iba con un chaleco blanco, con las manos para atrás a un manicomio, y ahí terminaban mis días. Entonces siempre hay momentos y lugares para poder hablar. ¿Siempre se habló de estos temas? Sí. ¿De esta manera? No. Cada información va adaptada a la idiosincrasia y a la forma de vivir de una sociedad y como esté preparada. Tiene la característica que estamos dentro de los últimos 200 años. Si prestamos atención a esto, nos vamos a dar cuenta que en la época del maestro, cuando Gerardo hace tantos años que viene diciendo, ojo, que en la época del maestro había tecnología, ojo, que no andaban con un taparrabo, guarda que no andaban con una sotana caminando por el pasto, por el desierto, eso nunca sucedió, guarda con esa información, existía tecnología que ellos tenían. Bueno, estamos llegando a los 2.160 años dentro de poco. No falta mucho. Estamos a 100, 120 años de esa etapa. Por eso hoy estamos empezando a crecer tecnológicamente y en cuanto a inteligencia artificial tan rápido. Entonces ahora, en 20 años, vamos a poder llegar a una comprensión que antes necesitábamos 500 años. La tecnología nos permite mirar al cielo y darnos cuenta que no es real. Nos permite darnos cuenta que si observamos con los mecanismos que corresponde, los planetas ahí no están. No se ven como nos muestran. Es imposible verlos. Se ve una energía, ¿sí? Se ve un fractal que se mueve, que es una energía que está fluctuando. No hay un planeta. Son nodos, son puntos de convergencia, son saltos a otras salas de juego. Eso es lo que corresponde a los planetas cuando miramos a donde deberían estar. Otra cosa, la Tierra plana. A través de experimentos hoy con rayo láser nos damos cuenta que no existe la curvatura. Hace un experimento a 1 kilómetro, a 10, a 100, a 5.000, como se ha llegado a hacer, y no hay curvatura. Si no hay curvatura, quiere decir que la Tierra no es lo que nos están mostrando. Hoy la tecnología nos permite acceder a esa información y darnos cuenta de esa verdad. Hace 50 años atrás, cuando no existía esta tecnología, yo tenía que creer lo que me decían. Hoy ya no creo lo que me dicen. Hoy puedo comprobar tecnológicamente que las cosas que me dicen no son reales. Cuando la humanidad empieza a llegar a este punto, a este hito, donde ya tiene la capacidad por sí sola de comprobar cosas sin que nadie se las cuente, cambia el tenor de la humanidad. Ya la humanidad empieza a utilizar la información para pegar un salto.
Ese salto es el salto generacional de la conciencia. Es donde me empiezo a hacer todas las preguntas que no me hice antes. Si no estoy en el lugar que me dicen, ¿dónde estoy? Si este lugar no es como me cuentan, ¿cómo es? Si no Claro. existe Dios como me dijeron, ¿dónde está Dios? Si yo no soy lo que me contaron que soy, ¿dónde están? Si esto es un juego, ¿cómo es el juego? O sea, cuando la gente empieza a hacerse todo otro tipo de preguntas, ahí es donde la gente está preparada para acceder a una información totalmente distinta. Por eso Gerardo apareció con esta información cuando la gente estuvo preparada, no cuando estuve preparado yo. Porque yo esto lo podría haber hablado hace 50 años atrás, pero no hubiera servido de nada. No iba a tener el impacto que tenía que tener en la sociedad porque no estaba preparada para esa información. Esa es la razón. Ahora, cuando nosotros hacemos el descenso dentro de este juego, siempre estamos rodeados de tecnología. Cada capa superior o nivel superior que esta matriz simula a una quinta, sexta o séptima dimensión son total y profundamente tecnológicas. Son sociedades súper tecnológicas. En esos niveles, en esos estratos de juego, no existe el inicio del juego como en la 3D, donde arrancamos de la era de las cavernas. Eso pasa solamente acá. Es este nivel de juego. En todas las salas, que hay cientos de salas, como esta de 3D, el nivel es así, arranca de cero, 25.960 años, vuelve a resetearse el lugar, no pasa nada, la gente pasa a otra sala de convergencia o a otra sala de juego de 3D, en donde la conciencia sigue experimentando. Este lugar se terraforma, se cambia, cambia la forma de los continentes, cambia la distribución de los océanos, y cuando está otra vez en condiciones de tener vida, los proyectos vuelven a empezar de nuevo acá. Por eso hoy vamos a encontrar en montañas a 2.000 metros de altura fósiles marinos. ¿Cómo se entiende que a 2.000 metros de altura hay fósiles marinos? ¿Quiere decir que estuvo inundado el lugar? No, no estuvo inundado. No tuvimos agua hasta los 2.000 metros de altura. Lo que sucedió es que pasó por un proceso de terraformación. El proceso de terraformación es una maquinaria que está dentro de este lugar, que a través de un algoritmo muy profundo lo que hace es empezar a mover los mecanismos que se encuentran por debajo de la Tierra para generar el movimiento de las capas tectónicas. Cuando las placas tectónicas se mueven, se genera todo el desarrollo nuevo. Se hace la terraformación. Lo que estaba arriba pasa a estar abajo y así sucesivamente. Y esta nueva sala de juego tiene otra conformación. E incluso puede la matriz simular una quinta dimensión acá, si quiere también. Porque es un tema de frecuencia nada más. Entonces, una vez que este lugar fue terraformado, no necesariamente vuelve a ser instrumento de un juego de 3D. Puede ser de 5D, de 6D, de 7D, lo que la matriz considere que necesita. Todo este es el gran juego. Es maravilloso todo lo que sucede en este lugar. Es increíble realmente. Y el conocimiento del pasaje de cada uno de nosotros por todo este lugar también es increíble. Por eso el despertar de la conciencia es el mejor negocio que existe. No hay mejor negocio que empezar a descubrir quién soy, qué vengo haciendo acá adentro, por qué lugares pasé, por qué vienen a mi mente cosas que no me acuerdo de haberlas vivido, pero siento que las viví, que no me las contaron, sé que son mías y son maravillosas. ¿Por qué hoy siento cosas maravillosas? Porque estoy muy cercano al juego de 5D. Hoy las energías nuestras, la matriz, está simulando el ascenso de la 3D a una quinta D. ¿Para qué? Para que los que estén en condiciones de haber hecho un trabajo espiritual interior, el paso de la 3D a la 5D sea inmediato después de desencarnar. Ok. Hay una desencarnación y un pasaje a eso, pero eso que ya, una vez que desencarnamos, Gerardo, ¿cómo es? Reencarnamos en otra dimensión, en la Tierra de otra dimensión. Bueno, Y acá aprovecho a hacerte un paréntesis y así sí, nos esclareces un poco esto. Yo sé que a más de uno, por lo menos a mí, me quedó dando vuelta, porque por un lado está el descenso de la nave a un planeta para poder desarrollar este experimento, y también están los ciclos solares y planetarios que son mensurables. Digo, yo entiendo que, bueno, uno observa Marte que cada 2 años da la vuelta, o lo ve ahí, pero por ahí no da la vuelta y es un nodo ujú, que pulsa cada determinado ciclo de tiempo que nosotros vemos como ciclos alrededor del Sol. correcto. Pero ahí es donde me llama la atención, o por lo menos me pregunto si la Tierra no es redonda, ¿no? Que por lo menos yo entiendo el sentido del toroide, el Sí, centro, el núcleo, ¿no? Y es plana. Tampoco es plana, porque según lo que vos estás diciendo, no sería de una forma material, lineal, esférica o plana, sino más bien una holografía que es plana, digamos. correcto.
¿cómo nos explicás entonces cómo se experimenta, cómo se proyecta esta realidad que vivimos acá? Porque ahí yo también quiero hacer un paréntesis pequeño y decir esto, como, más allá de la simulación, es muy real. O sea, cómo se siente Sí, acá dentro sí, nuestro sí, el sí. miedo, la angustia, el apego, el dolor y a la vez el amor, la conciencia y este despertar atroz que estamos viviendo. Bien. La matriz de control, para que vayamos dándonos un poquito cuenta, o sea, acá nos estamos yendo al carajo. Ya nos fuimos. Estamos Cuando entrando. quiera le vamos dando cierre y dejamos otra charla para otro momento. Eso por favor te pido. No, pero vamos a un tema. No me quiero poner muy científico. Primero que no soy científico. Tengo mucho conocimiento por lo que hago, por mi capacidad de salir en astral, de intervenir en tantos lugares, de estar con tantos seres en tantos lugares. Tengo mucho conocimiento sobre muchas cosas. No soy científico, por eso mi lenguaje no es el de un científico, obviamente. Mi función es el despertar de la conciencia. ¿Sé cómo funciona todo dentro de este lugar? Sí, lo conozco. ¿Qué es la matriz? La matriz es un gran replicador holográfico. A ver, viaje a las estrellas, nave Enterprise. ¿Viste cuando van al Holoday? El Holoday es un lugar donde replica un lugar que no existe, que puede ser el océano, un barco en un océano, y todos van dentro del barco, pero no existe. Entran a una Mm. holocubierta de proyección en donde ellos forman parte de eso sin que sea real. ¿Pero qué lo creó? La computadora creó la capacidad de amoldar la materia o la energía en ser condensada en materia. Cuando ellos iban a comer, que apretaban un botón y decía quiero tal comida, y automáticamente en segundos aparecía la comida ahí adentro, como un gran microondas. Abrían la puerta, sacaban la comida lista. Ahí adentro nunca hubo nada. Siempre hubo átomos, electrones, neutrones, protones. Entonces, la capacidad a nivel cuántico de modelar materia desde la energía lo hace un computador cuántico de esta categoría, que es la gran matriz. Entonces, la matriz que tiene, ¿qué es esta nave? Es una gran computadora. Son todas computadoras, un gran esqueleto que no tiene nada. Cada sala es replicada por la matriz según lo que necesita que se experimente. Crea la materia y moldea la materia para que nosotros experimentemos. Por eso este cuerpo, este organismo, es de la matriz. Por eso no se entiende a veces cuando digo, olvídense del cuerpo humano, ustedes no se lo llevan. Esto es parte del experimento del cuerpo humano original del maestro. Lo que está jugando acá adentro es la réplica del proyecto del maestro. No es el cuerpo humano, nada es original. Todo lo que está acá adentro es prestado para jugar. Todo lo que está acá adentro es prestado para experimentar. Por eso no entramos con un cuerpo físico, yo lo dije siempre. Acá no se entra con cuerpo físico. Acá la conciencia sale del cuerpo, entra a una computadora y la computadora juega con nuestra conciencia. Por eso puede cambiar y adaptar todo lo que quiera la computadora dentro de este lugar. Y yo creo que todo lo que estoy viviendo es real. Porque mi conciencia también está siendo replicada y multiplicada dentro de este lugar. Es maravilloso lo que sucede acá. Es realmente increíble. Si yo lo miro desde ese lado, es realmente maravilloso. Yo no tengo que entrar del lado del susto, del miedo, de no, no. Además, Gerardo, vos hablás de la terraformación, y claro, uno dice cada 13.000 años pareciera ser que a medio ciclo hay una gran Claro. inundación y a la vez, digo, nos hace pensar en mismo el clima, las mareas, los vientos. O sea, si hay algo también que nos va transparentando el estudio de la astrología es cómo todo está en vínculo armónico, diseñado, cómo el diseño del árbol te Es todo respira perfecto. y vos Todo respirás a él, ¿no? perfecto. Digo, Todo eh, perfecto. y bueno, Gerardo, ¿qué te gustaría ahora? ¿Qué sentís que es lo importante? Porque yo siento que es un momento realmente como de rescate álmico.